Muy buenos días, estimados participantes. El día de hoy continuamos con el Diplomado Internacional de Derecho Penal y el día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación de la doctora Norma Ramírez, quien nos acompaña desde México. La doctora es docente de Derecho en la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy la doctora Norma Ramírez nos va a hablar acerca de la Ley de Reparación Civil a nivel penal. Estimada doctora, muchísimas gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. En ese sentido, le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bien, agradezco mucho la oportunidad que me da Bilavier para participar con ustedes en este diplomado. Corrijo, mi nombre es Norma Martínez Sánchez y bueno, pues me hicieron el favor de invitarme para participar con todos ustedes en este diplomado. Antes de comenzar, quisiera mencionar que el tema del día de hoy que voy a abarcar, pues más que nada es lo de la responsabilidad civil en la materia penal. Como antecedente, he de mencionar que, bueno, yo funjo como tribunal de enjuiciamiento en México, precisamente en el Estado de México, que es una de sus 32 entidades que componen la República Mexicana. Y yo estoy en el Estado de México, funjo como juez de tribunal de enjuiciamiento. Esto significa que estoy ya en la segunda parte, o sí, en la segunda parte de lo que es el proceso penal acusatorio, en donde ya conozco yo propiamente de lo que es la etapa de juicio. Entiendo que tenemos algunas cuestiones diferentes, tanto en México como en Perú, respecto al proceso penal. Sin embargo, el tema que voy a abarcar yo o me voy a enfocar es básicamente a cuestiones generales de lo que es la responsabilidad civil en materia penal. Y espero, bueno, que comulguemos ahí con algunas de los puntos que conlleva tanto en México como en Perú. Más que nada, quisiera que tomaran en consideración que si ustedes quisieran hacerme alguna pregunta respecto en términos generales de lo que es la responsabilidad civil tratada desde la perspectiva de la materia penal, bueno, pues estoy a sus órdenes. Y si también quisieran tener alguna aportación o algún comentario, lo hicieran saber a través del chat. Y de igual manera, si quisieran ustedes saber un poquito más de cómo se da en México esta materia o cómo se aborda lo que es la responsabilidad civil en materia penal, lo que es la reparación del daño, pues también me encuentro a sus órdenes. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook como Norma Martínez, ahí me van a encontrar. Y bueno, preparé algunas diapositivas dentro de las cuales se va a ir tratando este tema. Me parece que ya se están compartiendo. Entonces, bueno, vamos a dar como tal inicio. Es de todos conocidos que, bueno, el artículo, no sé, me corrigen si estoy equivocada con el artículo y el código, porque bueno, estuve yo haciendo mis búsquedas, pero creo que variaban, no sé. Bueno, yo encontré que en el artículo 93 del Código Penal se establece lo que es el contenido de la reparación civil y ahí nos decía que se comprenderá lo que es la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios como tal. En sí, lo que es la reparación del daño civil, bueno, pues es una consecuencia jurídica del delito que se impone conjuntamente con la pena a la persona responsable de un delito, aunque no sea una consecuencia jurídica indispensable, sino más bien una forma de satisfacer el interés de la víctima o agraviado cuando se aprecia pues la existencia de un daño. Es así que como tal, la reparación del daño civil no es forzosamente una consecuencia no es forzosamente como parte de la pena, sino es una consecuencia jurídica del delito. La reparación del daño
civil exige entonces la constatación, es decir, verificarse la existencia de un daño, y con ello se busca resarcir el daño ocasionado al agraviado, a la víctima, en razón de restituir el estatus anterior al delito. Aquí quiero hacer acotación que si yo hago mención de víctima o ofendido, pues es lo que conocen como agraviado, ¿no? El sujeto pasivo, quien resintió la conducta o quien era el titular del bien jurídico tutelado. Este daño tiene como naturaleza un aspecto público, que sería esa falta a la sociedad, y por ello implicaría una pena. Es lo que establecemos que, pues, ¿qué persigue el derecho penal? Bueno, pues precisamente no esos delitos, pero también abarca lo que sería el objeto de establecer la existencia de un delito. Bueno, pues es que tiene una consecuencia y que esa consecuencia es pública. ¿Por qué? Porque con la comisión de ese delito se está afectando a la sociedad y por ello implica una pena. Y desde la naturaleza privada, pues es específicamente ya al perjuicio que se da a esa víctima, ese ofendido, ese agraviado, y que por ende implicará un resarcimiento. La reparación del daño civil puede comprender precisamente o comprende lo que es el daño causado por ese delito como consecuencia de ese delito. Se puede establecer lo que conocemos como un daño emergente, que viene siendo propiamente esa ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido una obligación o un cumplimiento imperfecto, o bien pues la existencia de ese delito. Y el lucro cesante, que vendría siendo el perjuicio o la pérdida en el patrimonio que previene de no haberse cumplido con esa obligación o o haberse cumplido de manera imperfecta, ¿sí? Las tengo en la lámina, las tengo invertidas. Lo que está como daño emergente es lucro cesante. Entonces voy a hacer rápidamente un breve cambio para que queden en las láminas que a ustedes les corran de manera correcta. Bien, ahí tenemos entonces que la reparación del daño civil puede comprender lo que es el daño ocasionado por el delito, el lucro cesante, que es esas ganancias, y el daño emergente, bueno, pues que es el perjuicio como tal. La reparación del daño, pues tiene como fundamento para que se dé la reparación, obviamente como elemento indispensable, pues que se acredite la existencia de ese daño y por tanto puede ser transmitido el derecho a esa reparación del daño después de la muerte y evidentemente pues también debe de ser asegurable. La responsabilidad civil implica en sí un daño que es precisamente ese menoscabo que a consecuencia de un evento determinado sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales o naturales, ya sea en su propiedad o en su patrimonio. Es así que la responsabilidad civil, por como tal, es un derecho que se tienen las víctimas ante la comisión de un delito por el daño a ya sea su persona o a sus derechos. Así pues, la acción civil es exdaño y la responsabilidad penal es a consecuencia de la vulneración de un bien jurídico que finalmente se tiene tutelado. Se habla de que con el daño implica precisamente la vulneración a unos derechos que pueden ser los derechos patrimoniales, que son precisamente esos bienes que otorgan un beneficio económico al titular de ese bien. Y bueno, implica que la responsabilidad penal, se está hablando de una responsabilidad civil contractual,
que deviene del incumplimiento a una obligación contractual. Y se habla también de una vulneración de derechos extrapatrimoniales, que sería la vulneración a derechos inherentes a la personalidad, ese derecho a la integridad física y el honor. Y obviamente, pues estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual, deviene del deber genérico de no causar daño a otro. En sí, el daño moral, que es parte de lo que es propiamente la responsabilidad civil, es decir, se habla de una responsabilidad civil por un daño moral ante la acreditación de ciertos delitos. Bien, pues el daño moral es el daño no patrimonial inferido en el derecho de la personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad económica. En cuanto a sus efectos, es susceptible de producir una pérdida pecuniaria y una afectación espiritual. Entonces, estamos hablando que la responsabilidad civil puede ser respecto de un aspecto patrimonial, respecto de una circunstancia que podemos nosotros ver, tangible, la destrucción de un bien como tal, o bien respecto del daño moral, que es esa afectación en esa psique de la persona, en esa personalidad como tal. Y es ahí donde creo nos encontramos nosotros los juzgadores con mayor problema para cuantificarlo, para dar esa acreditación y su cuantificación, porque como tal es un estado de un sufrimiento que se ocasiona por este hecho ilícito ante, obviamente, una acción externa que lo produce. Pero básicamente creo que dentro de lo que es la responsabilidad civil, el aspecto que es más difícil para nosotros los juzgadores, hablo en lo personal, de acreditar y de cuantificar, pues es precisamente ese daño moral al que nos encontramos como una consecuencia de ese hecho delictuoso. ¿Cuál es como tal la naturaleza? Y precisamente para que nosotros podamos entender y ustedes como postulantes puedan entender en dónde se da más esa, en base a qué vamos a cuantificar ese daño moral, bueno, pues tenemos ahí un análisis de su naturaleza y para ende están las tesis, 3 tesis que manejan la naturaleza del daño moral. Está la tesis punitiva que nos lo establece que como que el daño moral va a ser una sanción al ofensor que se impone como una pena al actor y no como una satisfacción a la víctima y que esto sea una prioridad de establecer ese daño moral. Está la tesis resarcitora que contraria a la tesis punitiva, bueno, pues cumple precisamente con la función de satisfacer la reparación civil. Y está la tesis mixta, que precisamente pues es ese doble carácter, ¿no? De una pena, tanto como una sanción al actor, como satisfacer la reparación civil. La viabilidad de la existencia de una reparación civil por el daño moral en la comisión de un delito se debe precisamente a los elementos normativos de cada delito. Y para determinar, esto es para determinar si son merecedores de una reparación y obviamente se supedita a los tipos delictivos, ya sean de lesión o bien de una puesta en peligro de un bien jurídico tutelado. Es decir, que si se está en presencia de un hecho delictuoso de lesión, que es el que daña, destruye o inutiliza el bien, o en un tipo penal, en un delito de peligro, en donde no se requiere el daño precisamente sobre el bien, basta que éste haya sido puesto en peligro de sufrir una lesión y que esta se debería o se quiere evitar. Atendiendo ya esta naturaleza, bueno, pues entonces podríamos tener en primer lugar ahí una base para determinar su procedencia y su acreditación. En este aspecto, bueno, pues tenemos que hay peligro, el peligro que representan esos delitos de peligro, puede ser un peligro en concreto
que es que en donde es necesaria la acción desplegada o que esa acción desplegada ocasione un peligro real al bien jurídico y obviamente se prueba la existencia del peligro efectivo. Se tiene que dar ambos, ¿no? Y el peligro en abstracto, bueno, pues solo se necesita comprobar que se desarrolló una conducta que estaba prohibida, sin necesidad de analizar si o no se generó como tal el peligro, ¿ya? Entonces, como requisitos o elementos que integran en sí el peligro, bueno, pues está que el peligro debe encontrarse en una relación directa con el comportamiento en específico y se debe constatar que ese peligro superó el riesgo permitido. Para la reparación del daño civil se tiene entonces que acreditar la existencia de ese delito. Viéndolo desde la perspectiva penal, se debe de acreditar la existencia de ese delito. Se debe de acreditar que existe un daño causado, que ese daño es viable y que es viable a una indemnización. Y luego ya más adelante, bueno, pues nosotros podemos establecer esa indemnización, la cuantificación. Se debe determinar una relación de causalidad y es decir que, bueno, pues se da ese anexo entre la acción, entre el delito y la consecuencia como tal. Y debe de darse también los factores de atribución, que bueno, esos son ya materia de lo que es la imputación de la responsabilidad civil. Más adelante, bueno, vamos a ver lo que es el procedimiento que ustedes manejan para esa responsabilidad civil. ¿Cómo se cuantifica o en base a qué cuantificamos ese daño moral al cual nos encontramos en todo proceso penal? En México, todos los fiscales, el agente del Ministerio Público, siempre solicita en sus acusaciones, cuando ejercita la acción penal, ese pago de esa reparación del daño. Y nos hablan de la reparación de un daño material y de la reparación de un daño moral. En México se establece dentro de una misma, se habla de una reparación del daño integral y bueno, pues dentro de eso está la reparación del daño material y la reparación del daño moral. ¿Cómo se hace la cuantificación? Bueno, primero tenemos que determinar si se da esa cuantificación patrimonial, es decir, que si sabemos cuánto vale determinado objeto que se destruyó o se desapoderó, vamos a decirlo así, a alguna persona en específico. Y después de ahí, si sabemos que es una cuantificación patrimonial, bueno, pues nos allegamos de ciertas pruebas con las cuales se establece precisamente esa cuantía que tiene, ese valor que tiene ese bien. Pero la evaluación del daño moral es diferente. ¿Por qué? Porque el perjuicio no es siempre de naturaleza penal. Y es ahí cuando hablamos propiamente de un daño moral, que va precisamente a establecer una evaluación de ese estado de sufrimiento que le ocasiona a la víctima o a su descendencia. ¿Sí? Entonces, esa cuantificación del daño moral, pues es una arista difícil que tenemos nosotros como juzgadores y que incluso los postulantes, pues también no llegan propiamente a una acreditación de la misma o no de manera idónea. Los requisitos para la cuantificación de este daño moral, bueno, pues tenemos que tomar en consideración esa gravedad del delito que establecemos que es mayor cuando mayor es la responsabilidad del responsable o la participación del responsable. También tenemos que ponderar esa intensidad de esa perturbación anímica. Y bueno, pues aquí entran muchos aspectos como son esa duración del dolor, la edad de las personas, el sexo y algunas otras circunstancias. Se tiene que establecer la sensibilidad de la persona ofendida, la agraviada.
Y ahí entra lo que se conoce como o lo que nosotros denominamos el nivel intelectual y moral. Hay ciertos analistas que refieren que a un nivel intelectual y moral más alto de la víctima, del ofendido, el agraviado, más grande es su dolor. Ahí ese es un tema que ha sido motivo de discusión porque entra lo que mencionamos, igual como el requisito cuarto, de esa igualdad entre las personas, ¿no? Entonces, es ese el tema. No podríamos decir que porque una persona pierde a un padre y esa persona tiene un nivel intelectual más alto y moral más alto, pues le va a doler más que la pérdida de un trabajador del campo, ¿no? Entonces, por eso ese tema es ahí como de mucha discusión. También están lo que son las condiciones económicas, sociales y el vínculo entre las partes. Y creo que también está a discusión. Y el estado de convivencia entre las partes, que bueno, esos son algunas calidades específicas que en algunos tipos penales se establecen y que también se toman en consideración para determinar el daño moral. Por ejemplo, en aquellos delitos en donde, por ejemplo, en México tenemos la violación y es una modificativa agravante, el que sea su padrastro, su padre, es una persona de confianza, ¿no? Entonces ahí evidentemente el daño moral que recibe la persona puede ser un poco mayor. ¿Por qué? Pues porque esperaba más confianza de esa persona y es donde se ve dañada precisamente. La acción restitutoria se basa básicamente en lo que es uno, o devolver el bien o la indemnización por daños y perjuicios. Y bueno, pues aquí esos daños y perjuicios, pues sabemos que puede ser de un carácter patrimonial o bien lo que ya mencionaba, lo que es el daño emergente, puede ser un daño extrapatrimonial, que en este caso pues es en lo que va a la psique de la persona, lo que es su posición social, bueno, ante la sociedad, y es lo que es el daño moral y propiamente a la persona. Bien, el daño como tal se puede ser moral, que está relacionado al malestar que en su psique se ocasiona a la víctima por la comisión como tal de ese hecho, o personal que va precisamente a sus planes de vida o a su proyecto de vida. ¿Me permiten un minuto, por favor?
Doctora, ya puede reactivar el micro. Había un problema con los permisos. Ya quedó. Gracias. Bien, y entonces mencionaba que el daño, bueno, pues el daño puede ser moral, relacionado al malestar en su psique, se ocasiona a la víctima por la comisión, o personal, que es lo que nosotros llamamos a sus planes de vida, el proyecto de vida. En México tenemos esta figura de lo que es la reparación del daño respecto a un proyecto de vida, sobre todo lo manejan las aseguradoras en esos delitos ocasionados por culpa. Y un ejemplo de este daño personal como proyecto de vida es cuando, por ejemplo, una persona que es sometida a una cesárea, una intervención para obtener el producto de la concepción, tiene ahí alguna circunstancia que falta un deber de diligente, deber de cuidado el médico y bueno, pierde la vida finalmente la persona, pero pues es un delito como tal culposo. Entonces, en este caso, la madre sobrevive el producto, pero la madre, vamos a poner de ejemplo que tendría 25 años, ¿no? Entonces, en este caso, los padres, al ser las personas ofendidas, hacen la solicitud de la reparación del daño por proyecto de vida, porque establecen que si esta persona siguiera con vida, no sé, dependiendo su labor profesional, hubiera tenido un mayor ingreso, o le hubiera dado una calidad de vida mejor al producto, y entonces, bueno, hacen todo como un esbozo de todo lo que dejó de percibir estos ofendidos para continuar su vida. Es así que se maneja más o menos en ese tema lo que son los proyectos de vida. Ya propiamente como tal, el código que manejan ustedes, y me hicieron favor de transcribirlos, nos maneja ahí en el título sexto lo que es la reparación civil y las consecuencias accesorias, ¿no? Ya maneja el capítulo 1 y dice reparación civil. Bien, en este caso, la reparación civil nos dice la oportunidad de su determinación. Nos maneja la responsabilidad civil, se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. Y ahí nos dice que el juez garantiza su cumplimiento. ¿Qué contiene esta reparación civil? Bueno, nos dice, como lo mencionaba, la restitución del bien y si no es posible esta, el pago de su valor. Y la indemnización de los daños y perjuicios. Como yo referí, los daños y perjuicios, bueno, pues establecen lo que vendría siendo la reparación del daño moral, el daño emergente y lo que es el lucro cesante. En la restitución del bien, propiamente hablando de que se estableciera como pago a la reparación civil la restitución, bueno, pues generalmente se hace con la restitución del mismo bien, aunque éste se halla en poder de un tercero, ¿no? Sin perjuicio del derecho de éste para reclamar su valor contra quien corresponda. Es decir, si hay un tercero que dice tener un mejor derecho, bueno, pues se dejan a salvo estos para que él pueda reclamar su valor en contra de quien procede, ¿no? Entonces, ahí es como se maneja la restitución del bien, que el bien no simplemente puede estar en la persona que fue condenada al pago, sino ya pudo haber pasado a un tercero y ese tercero tiene a salvo sus derechos para reclamar el valor si obtuvo ese bien de una manera legal. Bueno, pues reclamar ese objeto a quien corresponda, ¿no? La responsabilidad solidaria, bueno, nos habla que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Esa es una figura que, bueno, finalmente establece que no se duplique el valor de la reparación, es decir, si la víctima, si son tres personas las que tienen que ser obligadas o son condenadas al pago del valor de un bien, vamos a suponer que no se pudo restituir y establecen que tiene un valor de 1,000, entonces si fueran
4 personas, pues solidariamente tendrían que pagar cada una cuarta parte de esa totalidad, ¿no? Por eso se habla que es solidaria, porque si a los 4 les pedimos el pago de los 1,000 del total, bueno, pues entonces el ofendido obtendría mucho mayor del valor que se le asignó a ese objeto, ¿no? Y de igual manera, si hay un tercer civilmente obligado, bueno, pues se responde de manera solidaria también. En México, este pago de la responsabilidad solidaria o de manera solidaria, a veces se cubre con uno solo de esas 4 personas, lo cubre uno solo en su totalidad y evidentemente al pagar la reparación del daño de manera unitaria por los otros 3, se absorbe como si fuera solidaria. Y entonces, y esto se hace porque ellos generalmente es este pago de la reparación del daño como un requisito para obtener algunos beneficios de las penas o de los sustitutivos que se les dan en las penas. Y entonces cuando esos 3 quieran acceder a ese beneficio, ya tienen cubierta la reparación del civil o del daño por uno de ellos, ¿no? Ese es un tema que, bueno, generalmente nosotros nos encontramos a lo largo de nuestra actividad jurisdiccional. Se habla de la transmisión de la reparación civil a herederos y es lo que mencionaba yo, que a veces pues están los deudos, ¿no? Y dice, la obligación de la reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del responsable hasta donde alcancen los bienes de la herencia. El derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado. Es lo que yo decía, no porque la persona ya falleció el que tenía derecho a la reparación del daño, sus deudos puedan o ya no tengan derecho a la reparación civil. Entonces, sí se puede dar la transmisión. Protección a la reparación civil. Los actos practicados a las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto se disminuye el patrimonio del condenado y lo hagan insuficientes para la reparación, pero esto es sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros. Es ahí que se establece por parte de su legislador esa protección a la reparación civil. Cuando el condenado, bueno, también nos podemos encontrar que la persona sea insolvente, ¿no? Y bueno, pues ahí está, en caso que el condenado no tenga bienes realizables, se señala hasta 1/3 de su remuneración para el pago de la reparación civil. Pero bueno, bien dicen que nadie puede ser obligado a lo que es imposible, ¿no? Y entonces, pues, por lo tanto, por lo menos en México, muchas personas que no tienen esa solvencia para pagar esa reparación del daño son liberados. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución de México se establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter económico, pecuniario. Entonces, si bien es cierto, una persona fue condenada al pago de una reparación del daño, si no tiene civil, una reparación civil, si no tiene esa solvencia, no puede seguir, y ya cumplió con la pena de prisión, no puede seguir siendo privado de su libertad. Se dejan, evidentemente, también a salvo esos derechos que tienen para los deudos o el ofendido para solicitarlo a través de un juez, de un procedimiento civil. Pero también entramos a la discusión de lo que es la prescripción de la acción civil derivada de un proceso penal, ¿sí? La reparación civil de terceros responsables. Bueno, procede la acción civil contra los terceros cuando la sentencia dictada es en la jurisdicción penal, perdón, en la jurisdicción penal no alcanza a estos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí queda establecido que esa acción civil contra los terceros cuando la sentencia no se haya dictada en la jurisdicción penal, no haya alcanzado a estos, ¿no?
También se establece la inextinguibilidad de la acción civil, lo que les mencionaba, ¿no? La acción, en México se maneja lo que es la prescripción y es a 20 años. La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal. Y bueno, pues acá en México, si ya la acción penal se culmina cuando se emite la pena o se emite la sentencia y la sentencia ya queda firme, ¿no? Entonces, ahí ya pasamos a lo que es la pretensión punitiva del Estado, pero como tal, la pretensión de ejercer la acción penal va a estar latente durante todo el juicio hasta que ya se pasa a ejecución esas sanciones. Entonces, bueno, pasamos al otro nivel y ya se habla ahí de una pretensión punitiva. Pero bueno, en este caso, la acción civil que deriva de este hecho punible no se va a extinguir mientras esté subsistente la acción penal. Y también, igual que en México, se da por parte de su legislación esa reparación civil que puede ser regida por disposiciones del Código Civil. En lo que es la legislación que manejan ustedes propiamente de la acción civil, el artículo 11 de este Código de Procedimientos establece que el ejercicio de la acción civil derivada de un hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. También ustedes manejan lo que es la acción privada y entonces es ahí cuando el actor se asume las obligaciones del Ministerio Público o la titularidad de la acción penal y entonces se constituye como un actor civil. Es ahí donde se puede determinar que el ejercicio podría pasar a un particular. Su ámbito comprende las acciones establecidas en su artículo 93 penal e incluye para garantizar la restitución del bien, obviamente siempre que esto sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan con citación de los afectados, ¿sí? El ejercicio de como tal, la acción civil, es lo que maneja, comenté con antelación, que se habla de un ejercicio alternativo o accesorialidad, que el perjudicado por el delito puede ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el órgano jurisdiccional civil, porque pues tiene las dos vías, pero una vez que se opta por una de ellas, no puede ir por la otra vía. Esa es de la limitante que se tiene, porque es conocido que se puede manejar la solicitud de la reparación de la reparación civil del daño en ambas vías. La excepción es que si quien lo está pidiendo es un particular, entonces no se puede dar de manera alterna. Solamente podrá ser por uno de ellos. El actor civil puede desistirse de su pretensión de la reparación civil, pero ahí les da el hasta dónde, que sería hasta antes del inicio de la etapa intermedia del proceso. Y ello no perjudica su derecho a ejercerlo por la vía civil. Y obviamente, pues también se da la determinación de que el desistimiento genera la obligación de pago de costas, que bueno, pues es un incidente que ustedes tendrán que tramitar. Y creo yo que la naturaleza de que se genere con el desistimiento la obligación de ese pago de costas es precisamente para hacer un uso arbitrario de esta acción civil. Transacción. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de transacción. Una vez que la transacción se formaliza ante el juez de investigación preparatoria, respecto de la cual no se permite la oposición del Ministerio Público, es ahí cuando el fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación. Es decir, si ya se da una transacción,
y se formalizó ante el juez de la investigación, bueno, pues el Ministerio Público, para empezar, no se puede oponer, y en segundo lugar, si ya se da esa transacción, no puede ser motivo la solicitud de la reparación civil en materia de acusación. En México tal vez se da la mención únicamente como tal en la acusación de que ya se dio la transacción, pero se arregló, se llegó a ese acuerdo, pero no puede ser ya objeto de una acusación, de la acusación, la solicitud de la reparación civil del daño, si ya fue motivo de una transacción. ¿Cuáles serían la nulidad de las, perdón, me parece que me movieron de la lámina? La nulidad de las transferencias. Bien, el Ministerio Público o bien el actor civil, según sea el caso, cuando corresponde aplicar lo que establece el artículo 97 del Código Penal, o bien se trata de bienes sujetos a decomiso, de conformidad con el artículo 102, que hubieran sido transferidos o grabados fraudulentemente, sin perjuicio de la anotación preventiva y o de otra medida que corresponda, podrán solicitar en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o el gravamen recaído sobre el bien, ¿sí? ¿Cuál es o bajo qué reglas se ve sometido este procedimiento? Bien, una vez que se identifica una transferencia de un bien sujeto a decomiso o que puede responder a la reparación civil o que se considere incurso en el dispuesto en el numeral anterior, el Ministerio Público o el actor civil introducen la pretensión anulatoria y se le dice al juez de investigación preparatoria que disponga o que le ordene al fiscal la formación de un cuaderno de nulidad de transferencia. Quiero entender que aquí lo tramitan como un incidente propiamente, ¿no? Y ahí se ofrecen las pruebas pertinentes. Se corre traslado de ese requerimiento de nulidad al imputado, al adquiriente, al que posee el bien, y, o a favor del quien está grabado, para que dentro del 5º día de que sea notificado, se pronuncie respecto a esa petición de nulidad. Y también ofrecerán sus pruebas que consideren pertinentes. El juez, una vez que se absuelve el trámite o transcurre ese plazo, se cita a una audiencia dentro de esos 5 días, entonces estamos hablando de otros 5 días, para que pues se dé la actuación de las pruebas ofrecidas, es decir, pues se desahoguen, se escuchen, se introduzcan esas pruebas y se puedan escuchar los alegatos de las partes. Y ya se dan las conclusiones escritas, se dicta la resolución dándose por concluido ese procedimiento incidental y obviamente pues están legitimados a intervenir en esa actuación probatoria las partes y las personas que se ofrecieron como pruebas en las contestaciones correspondientes. El órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitimados para intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones procesales que puedan afectar su derecho y especialmente en el juicio oral, en que podrán formar alegatos escritos y orales. En este sentido, en este último caso, intervendrá luego del tercero civil. Esta pretensión también puede interponerse durante etapa intermedia en el momento fijado por la ley. Entonces, hay en parte intermedia, pues algún otro estadio procesal con el cual pueden ustedes hacer valer ese incidente. En sí, la acción penal, la acción civil que es como que se maneja en la sede penal puede ser entonces indemnizatoria o bien restitutoria. Como tal, la indemnizatoria pues la tramita la víctima o el ofendido y se da, pues, o se pretende un resarcimiento de perjuicios por parte del imputado
que obviamente el delito ocasionó o causó en sus bienes, en su integridad física y psíquica. El trámite y el fallo pues se da ante el juez penal y si no procede esa acción civil indemnizatoria, se deja, se le da o se da una imposibilidad de hacerlo posteriormente mediante una vía civil. Y las pruebas que se van a incorporar se van a valorar bajo las reglas de la valoración probatoria que dispone en la materia penal, y que en este caso, bueno, pues sería la sana crítica, ¿no? Sin afectar lo que son las reglas del onus probandi. Y cuando se maneja de una perspectiva de restitución, pues también la puede tramitar la víctima o un tercero, y se pretende con ello, bueno, recuperar los ciertos bienes que fueron incautados en ese proceso de investigación, que están en custodia, ya sea la autoridad investigadora, de algún policía, de algún tercero. También pueden estar incautados como objetos del delito o como un elemento de la comisión del delito, ¿no? Las características de esta acción declaratoria serían que serían determinar un derecho sobre la cosa, sin que necesariamente sea devuelta, sino que hasta que se concluya el procedimiento, a menos que la autoridad determine que no es necesario conservarla, ¿no? Y entonces ahí sí da la autorización de su devolución. Y obviamente aquí que se excluyen, bueno, pues los bienes que fueron sustraídos por robo, hurto o estafa, ¿no? Como pueden ver, esto de la reparación civil, creo lo que más es complicado, y reitero, es por cuanto es al daño moral, como un pago de la reparación del daño civil. ¿Por qué? Porque como les referí, el daño moral se infiere más a la psique de las personas, ¿no? Y entonces voy a hablar un poco de cómo lo manejamos en México, esto de la reparación del daño, tratando de hacer una comparativa. Con nosotros el proceso abarca también, es en tres partes: lo que es la investigación, lo que es la etapa intermedia y lo que es propiamente el juicio. Para nosotros tenemos algunas salidas anticipadas que se dan antes de llegar a juicio, como en lo que nosotros denominamos el procedimiento abreviado, que es como una sentencia que se da con el beneficio de reducciones por la confesión, la aceptación por parte del actor, del sujeto activo. Y ahí se establece también como requisito el pago de la reparación del daño. Hay otras dos figuras que se llaman la suspensión condicional y provisional, perdón, del proceso, y el acuerdo reparatorio. En esas tres se dan antes de llegar a juicio, antes de que se concluya la etapa intermedia, y se tiene que cumplir con la reparación del daño. Y la reparación del daño es una reparación del daño integral, es decir, manejamos la reparación del daño desde la perspectiva material y moral. Entonces, para que se den esos beneficios en esas etapas de lo que es la etapa intermedia, se tiene que dar cumplimiento a la reparación del daño. Y obviamente ahí se da esa transacción entre la víctima y el acusado del monto de la reparación. Cuando ya están propiamente en juicio, se tuvieron que haber admitido pruebas específicas para la reparación del daño. Es decir, en la etapa intermedia ofrecen pruebas para acreditar propiamente pues, el delito o la responsabilidad penal y viceversa. Pero también se admiten a las partes pruebas para la reparación del daño, previendo, sin que eso prejuzgue que se va a dictar un fallo condenatorio, pero previendo que se pudiera dar ese fallo condenatorio, se les admite y que se va a pasar a la siguiente etapa que nosotros conocemos como individualización de penas y reparación del daño, se admiten ciertas pruebas.
para acreditar esa reparación del daño material o bien moral. Entonces, finalmente, sea en etapa intermedia o en juicio, siempre se tiene que ponderar o contemplar lo que es el pago de la reparación del daño. Tenemos también la figura de que se puede manejar en vía civil, pero esta vía civil es con el requisito específico en México para tramitar una reparación civil o por medio del vía civil como consecuencia de la pena de una sentencia penal, es que ya se haya determinado una pena y que se haya condenado a la reparación del daño. O bien puede darse el caso que se da una sentencia absolutoria y puede ser reclamada vía civil la reparación del daño, pero ya como una perspectiva meramente civil. Cuando se maneja como consecuencia de una sentencia penal, esa sentencia penal que queda firme, que ya no fue motivo de apelación, de revocación, de que no impugnaron esa sentencia, al quedar firme se convierte en un documento que trae aparejada ejecución. Y entonces en México tenemos las figuras de lo que sería ya un juicio civil que respecto de una acción civil que trae que tiene como base de acción un documento que ya trae pareja de ejecución, que en este caso sería la sentencia que ya quedó firme. Y entonces, esa sentencia es la que funda esa demanda civil y se pide el cumplimiento de la reparación del daño, por así decirlo. Y ya no se necesita mayor prueba porque ya está condenado y se da el requerimiento directo al deudor de lo que se estableció en la reparación del daño. Y ya se le hace el requerimiento con bienes y demás. Ya es todo un proceso. Bueno, nosotros acá lo tenemos como un proceso mercantil o similar a un mercantil, en donde ya se manejan incluso embargos, ¿no? Para hacer cumplir esa reparación del daño. Pero el problema, creo yo, se da más en la etapa de juicio, cuando en base a qué podemos determinar ese daño moral que va a ser objeto de una reparación civil. Como he repetido, bueno, pues se maneja precisamente lo que es el proyecto de vida, o bien se hacen ajustes razonables, ahorita les voy a comentar uno, y se puede establecer no sé, desconozco si en Perú se maneje, pero en México, después de que está el juez de juicio, pasamos a un juez ejecutor de sentencias. Y a veces, cuando las partes no acreditan ese daño moral, porque se dice sobre todo en delitos donde dicen que tienen afectaciones psicológicas por abuso sexual, por violación sexual, entonces se requiere que la víctima sea sometida a tratamiento psicológico, ¿no? Y entonces nosotros no sabemos el monto de ese tratamiento psicológico. En algunas ocasiones sí nos determinan cuántas sesiones se requieren y el monto de cada sesión. Y entonces decimos, bueno, para que ella recupere tenga una estabilidad emocional subsecuente, bueno, pues tendrían 2 años de tratamiento y se hace la operación aritmética y decimos, es tanto lo que tendría que pagar por daño moral. Sin embargo, aún así, yo considero, esta togada considera que pues queda es como algo muy subjetivo porque dependerá cada persona la forma en que se recupere, ¿no? Entonces, creo que es difícil establecer ese monto y generalmente lo que se hace es dejar a salvo los derechos, es decir, condenamos al pago de la reparación del daño moral, pero dejamos que la cuantificación se dé ante el juez de ejecución de sentencias. Y entonces allí, con ese juzgador, las pruebas, lo que ustedes manejan como un incidente, nosotros lo manejamos en un juez de ejecución y las pruebas son específicas para acreditar ese daño moral de las personas.
¿sí? Hay veces que también se deja la reparación del daño material porque un perito no me pudo determinar el valor de ese objeto, ¿no? Que se destruyó y no se puede resarcir. Entonces, bueno, lo dejamos también a ejecución. Lo que es cierto es que como consecuencia de una condena, siempre condenamos a la reparación del daño y ahí hacemos la especificación si ya se dio una transacción, si ya se dio por satisfecho, porque el objeto se recuperó o bien se deja ejecución de sentencias el pago de esa reparación. Advierto, muy interesante cómo aborda su país esta parte de la reparación civil por el daño moral en algunos delitos en concreto. Y bueno, pues creo que en términos generales, en toda Latinoamérica se condena y se contempla esa posibilidad de hacerlo, de hacerlo valer, de reclamar vía civil la reparación del daño como consecuencia de la comisión de un delito y que esto también a nivel creo que general no necesariamente se requiere una sentencia de condena para solicitar el pago de esa reparación civil por un daño moral. No sé si tengan alguna duda. Reconozco que bien, ustedes su legislación es diferente a la nuestra. Sin embargo, bueno, es la perspectiva de esta juzgadora. Yo reitero, soy juez de tribunal de enjuiciamiento, es decir, ya estoy en la etapa de juicio en México y quedo a sus órdenes. Les voy a dejar en el chat mi correo electrónico. También queda a disposición de la institución que me hizo favor de invitar, las diapositivas y si gustan buscarme en Facebook, estoy como Norma Martínez y bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, estimada doctora. En efecto, a ver, hay un compañero que al parecer está levantando la mano para efectuar su pregunta, es el señor Calderón. Bien, es David Sí, Ciri Calderón. Ok, sí. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer a la institución y felicitar a la doctora Norma por tan brillante exposición y didáctica, ¿no? Sí, doctora, tengo 4 preguntas muy objetivas para que me las pueda absolver. En el primero, cuando hablaba sobre los tipos de daños, hacía referencia al daño a la persona. Entonces, entendiendo el concepto de la misma, se podría esgrimir o colegir de que no se daría en todos los delitos. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, como usted lo ha analizado en nuestra normativa, básicamente hay 2 artículos que aparentemente se contradicen, ¿no? El 94 y el 97. El 94 señala de que pese a que el bien puede estar en posesión de otra persona, esta lo puede reclamar o puede ser dejada para el agraviado, ¿no? Para sustituirlo. Pero el 97 dice sin perjuicio de los que actúan en buena fe. Se entiende también que es un tercero. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esa normativa? La tercera pregunta es, por ejemplo, básicamente ya siendo un derecho comparado. Por ejemplo, aquí, cuando se emite una sentencia y se pone el pago de la reparación civil, si no se, por ejemplo, han analizado todos los tipos de daños, hay la posibilidad de acudir a la vía civil. No sé cómo sería en México. Eso para que me haga la referencia. Y finalmente, la última pregunta es en cuanto ya a la ejecución de la sentencia. La sentencia ya determina una reparación civil, pero en este caso no ha sido efectuada por el sentenciado. En ejecución de sentencia, ¿se podría realizar alguna medida cautelar para garantizar el pago de la reparación civil? Muchas gracias, doctora. Ok, gracias, Ciro. Bien, bueno, partimos en primer lugar de que, bueno, yo desconozco un poco lo que es la legislación de su país, ¿ah? Pero bueno, como bien dices, haciendo un estudio comparativo. Bien, yo considero que efectivamente, ante la ejecución de un hecho, de un delito, se daña a todos, o sea, toda la persona queda dañada, ¿no? O sea, no podemos referir que no se le dañó en su persona, en su psique. Yo creo que todo víctima fue afectado en su psique. ¿Por qué? Porque incluso cuando están ante nosotros y nos dicen, generalmente, no sé si en Perú tengan la figura del asesor jurídico,
que es decir, a la víctima la representa la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público. En México se tiene la figura, aparte de la Fiscalía, lo representa un abogado, que el abogado puede ser público o puede ser privado y se le denomina asesor jurídico. Ese asesor jurídico son los que generalmente preguntan a la víctima cómo ha sido su vida después de que aconteció ese hecho. Y es ahí donde todo ofendido nos dice, pues cambió totalmente, vivo con miedo, no puedo salir, me siento menoscabado, siento que me dañaron. Y entonces, pues sí, creo que en todos los delitos se da el daño a las personas, ¿no? Respecto de lo que me mencionabas, que efectivamente se advierte hay una posible contradicción porque se da en el artículo 94 y 97, ¿no? De que si ese objeto que se sanciona con la restitución la tiene un tercero, me da el derecho de que me lo devuelvan, ¿no? Y ese tercero tiene el derecho a reclamar también. ¿Pero a quién? Pues aquí nos establece, pues a quien corresponda, ¿no? Entonces tendría que dilucidarse primero a quién le va a reclamar. Y aquí obviamente habla de que se tiene que dar como que un incidente de establecer quién tiene el mejor derecho respecto de ese bien, ¿sí? En México, este tema se maneja mucho cuando aseguran inmuebles, aseguran casas, se comete un delito y aseguran un inmueble. Vamos a suponer que, fíjense, algo tan como cuestiones civiles repercuten luego en penales por casos extraordinarios, ¿no? Se da, por ejemplo, el asesinato en un inmueble, ¿no? Le privan de la vida a una persona en un inmueble. Ese inmueble es asegurado, se acordona y se asegura, ¿no? Y entonces, cuando hacen el levantamiento del cadáver, encuentran en ese inmueble estupefacientes, bolsas de cocaína, marihuana, y entonces, pues, aseguran el inmueble y lo decomisan, ¿no? Dicen, lo vamos a decomisar. Bueno, pues cuando se hace el incidente para ver a quién se le va a devolver, aparte que aquí en México ya se habla de la extinción de dominio en ese tipo de delitos, ya no se les pregunta, se les quita el inmueble, se acabó, no sé en Perú cómo lo manejen. Pero cuando se da la posibilidad de devolución, se hace el incidente y resulta que no es uno el que tiene derecho, sino llega otra persona y dice, yo también soy la propietaria de ese inmueble, ¿no? Entonces, lo tenía porque estaba arrendándolo, entonces también tengo el derecho. Entonces, se da ahí un incidente en donde tienen que, ante el juez penal, dilucidar quién tiene el mejor derecho para tener la restitución, si el ofendido o el que tenía la propiedad y que por otra circunstancia legal se la transmitió al que tenía la posesión. Entonces es un tema muy especial, se maneja vía incidental, pero en base a la experiencia creo que esta togada ha vivido en esos incidentes, generalmente no se devuelve a nadie, se espera a que se dicte la sentencia de condena y lo tramiten vía civil ante un juez civil, ¿sí? Aquí en lo que me dices de la sentencia, en donde ya una sentencia se da no se pone de manera específica la reparación del daño civil o el monto, se va a una vía civil. Sí, en México se da también, es lo que te comentaba, hay veces que los juzgadores en materia de enjuiciamiento, que estamos en juicio, no tenemos todas las pruebas que alcancen a que yo pueda delimitar ese monto, cuantificar el pago de esa reparación del daño, ya sea material o moral, para que ellos lo puedan exigir. Y entonces, si se condena, se hace el pronunciamiento de que se condena al pago, pero la cuantificación se va ante un juez de ejecución de sentencias o un juez civil meramente, y cuyo objeto como documento base de la acción será la sentencia condenatoria.
aquí que la última dice, si hay una sentencia donde se determina la reparación del daño civil y no lo paga el acusado o el sentenciado, bueno, lo que te mencionaba es que yo creo que muchos delitos que se da la condena, como la persona está detenida y no lo pagan, se van vía civil, pero aquí se van sobre sus bienes y muchos de esas personas no tienen bienes. Entonces, pues se deja salvo y por eso tiene una prescripción de 20 años, ¿no? Si más adelante él se allega de algún bien, alguna cosa que a su nombre, bueno, pues la pagan, pero la regla en México es si no tienen para pagar, no pueden ser privados no pueden continuar privados de su libertad. Nadie puede ser detenido por deudas de carácter meramente pecuniario. Espero haber contestado tus preguntas, compañero. Muchas gracias, doctora. Le comento las siguientes preguntas. Doctora, dice lo siguiente, doctora. Doctora, cuando se otorga la reparación civil en la vía penal, ¿se inhabilita el reclamar la indemnización por la vía civil? Pues yo considero que sí, porque bueno, si ya se estableció un monto en materia, en la sentencia y se cubre, sería como dobletear la solicitud, ¿no? De la pena, ¿no? Y sería algo similar a lo que les decía de cuando es subsidiaria, ¿no? Cuando es solidaria, ¿no? Bueno, pues si ya pagó uno lo de 4, pues ya no podrían volvérsele a reclamar a esos 4, porque finalmente la pena el monto es uno solo. Muchas gracias, estimada doctora. Le comento la siguiente pregunta. Doctora, ¿la reparación civil en sede penal tiene naturaleza de ser accesoria al delito? Sí se debe de acreditar primero, como dije, la existencia de ese hecho, ¿no? De un delito, porque pues a consecuencia del delito se da un daño, ¿no? No necesariamente se establece como, incluso ustedes en su legislación no lo tienen como una pena o medida de seguridad. En México sí lo contemplamos como una pena, como una consecuencia inherente al delito, ¿no? Ustedes no lo tienen, bueno, yo en la legislación que me allegué no viene, pero es un requisito primero que se dé ese daño y luego pues ya la consecuencia, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora. Le comento la pregunta final, es la siguiente. Doctora, ¿qué desafíos o retos conlleva la reparación civil en la vía penal actualmente para la legislación en México? Bien, pues creo que el reto mayor es que partimos de algo muy subjetivo. Creo que cuantificar un daño desde que es subjetivo, pues es muy difícil. Creo yo que se tiene que realizar una propuesta, se debe de legislar al respecto, pero se debe de de hacer todo un análisis por parte de los profesionistas que estudian precisamente la psique de las personas, ¿no? Porque les voy a platicar, les decía que les iba a comentar un caso muy en específico. Dicté yo una resolución en donde la persona muy joven, 22 años, en un altercado, bueno, en una reunión, él se va a dormir y despierta con que lo están acuchillando, ¿no? Y entonces no fallece, pero él tiene una laceración de colon. Entonces le hacen una colostomía, le dejan el colon, ya no defeca por vía anal, sino le ponen una bolsa para que él ahí saque todos los residuos. Este joven era un joven bien parecido y obviamente le afectó muchísimo el traer una bolsa, que aunque no despedía olor, no nada, pero él se sentía afectadísimo con esa circunstancia, ¿no? En México el caso estaba calificado como un homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, ¿no? Porque no falleció. En nuestra legislación, en México, en el Estado de México, la
la reparación del daño se maneja de manera integral, civil, moral, y entonces nos dice que cuando es un homicidio, la reparación del daño es 2,190 días de salario. Es decir, si mi salario está en 10 pesos por 2,190. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Entonces, cuando muere una persona, esa es la reparación. O sea, ya está tasada, está legislada, ¿no? En el caso de la tentativa, nos dice también, está tasado, y en muchos delitos está tasado, y dice, si es tentativa, le vas a poner, por la pena que le establezca, si yo le pongo la pena máxima, 70 años, ¿no? Entonces, como es tentativa, le vas a reducir de 1 a 2/3 partes, ¿no? Entonces yo le tendría, si yo decido reducirle 1/3 parte, dependiendo, todo esto es un ejercicio que, bueno, es materia de otro tema, ¿no? De cómo hacemos la punición, cómo ponemos nosotros la individualización de la pena. Si yo le decidiera reducir 1/3 parte, pues lo mismo tendría que hacer de esos 2,190 días. Es decir, si hubiera sido consumado, yo le tendría que poner de reparación del daño 2,190 días, ¿no? Como es tentado, le tengo que reducir 1/3 parte de esos 2,190 días. Y me salían como 1,190 días. Pero multiplicado por el salario mínimo, la cantidad de dinero que me daba era irrisoria. Era imposible que yo pudiera establecer que ese joven iba a ser reparado civilmente en su daño con esa cantidad de dinero. Era imposible yo tasarla, ceñirme a esa tasa, ¿no? Máxime que el joven, después de eso, se decide someter a la reconexión, sabedor de que iba a implicar de por vida una latente crisis por las cicatrices, es decir, su intestino. No hay una ciencia, científicamente no estaba asegurado que su intestino con esa cicatrización se volviera a oclusar, se volviera a cerrar. Y iba a ser motivo de otra operación. Y ya cada operación en esa zona era un riesgo mayor. Sin embargo, él lo decide hacer. Y entonces, sumado a eso, yo no podía determinar que con esa cantidad él se iba a dar por reparado del daño. Y es ahí donde yo mencionaba, hago ajustes razonables. Y entonces yo hago una ponderación convencional de los derechos humanos y digo, él tiene derecho humano a la salud, a su proyecto de vida. Y entonces, aunque la fiscalía no me pidió una reparación del daño por proyecto de vida, yo lo condeno a la reparación del daño y dejo abierta la posibilidad para que en ejecución manejen el proyecto de vida. ¿Sí me explico? Entonces, hay veces que es muy difícil para los juzgadores establecer. El mayor reto que tenemos, el mayor desafío que tenemos es ese. Tratar de hacer ajustes razonables en esos delitos donde está tasado. Como juzgador, creo que yo en lo personal siempre he dicho, lo estrecho de la norma, porque nos dice la norma, esto es lo que tienes que hacer, pero también la holgura de la justicia, ¿no? Ese es el desafío que nos enfrentamos. Muchas gracias, estimada doctora. Con ello hemos finalizado la ronda de las preguntas y bueno, ya habiendo finalizado la ponencia del día de hoy, agradecerle de parte de todo el equipo de B-Lawyer su apoyo y presentación con nosotros en este diplomado de Derecho Penal y esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades, estimada doctora. Muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un honor y bueno, de antemano me disculpo el que no yo tenga tanto manejo de su legislación, pero bueno, esa es la idea que les comparto yo. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, estimada doctora, que tenga un excelente cierre de semana. Muchas Igualmente bendiciones. todos, hasta luego. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, estimados participantes. Con la ponencia de la doctora Norma Martínez hemos finalizado la
la sesión que teníamos pendiente para el día de hoy y ya estaremos comentando la programación de la siguiente semana. Buenas tardes.